Sí, Jesucristo está vivo. Él se levantó de la muerte. Y ese día, esa mañana del domingo de Pascua, cuando María Magdalena y Salomé fueron a la tumba esperando encontrar un cuerpo muerto, vieron al ángel sentado allí y le preguntaron: ¿dónde está Jesús? Y el ángel les dijo: Él no está aquí, Él se ha levantado. Esa fue la mayor noticia que el mundo ha escuchado. Él no está aquí, ha conquistado la tumba. Él está vivo. Sociales, Padre, de las cosas, Señor, que quizás nos puedan interrumpir, Padre. Señor, que así como empezamos, Padre, con tu presencia, tú sigas acompañándonos, Padre, por medio de tu palabra, porque tu palabra, Señor, transforma, porque tu palabra es viva, porque tu palabra, Señor, es la que nos tiene aquí, Señor, y a esa palabra queremos honrar en esta hora, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra resurrección. Hoy yo quiero iniciar un tema sobre la resurrección, pero algo más allá de lo que todos a nivel mundial están conmemorando. Hoy todas las religiones, hoy todo el mundo está celebrando el domingo de resurrección. Pero en esta hora yo quiero que tú tomes la resurrección de Cristo como un momento de victoria en tu vida, un momento de transformación en tu vida. Que tú puedas transmitir de la resurrección, de este momento, de lo que nosotros hemos estado adorando, desde que tú te levantaste, de que tú preparaste todo el tiempo para venir aquí, donde tú estabas adorando, alabando, glorificando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Tú puedas sentir que tú cuando sales hoy eres transformado, porque de eso se trata la palabra. La palabra tú no la vienes a escuchar simplemente porque es una devoción. Hoy en día la gente está en las iglesias, allí sentadito, celebrando un domingo de resurrección, pero Cristo no está en medio de ellos. Pero tú y yo sí. Amén. Tú y yo sí sabemos que Él está aquí y que nosotros vamos a resucitar algún momento. Amén. Usted no se va a quedar porque Él ya pagó ese precio. Cuando yo veía ese video o el video anterior o la canción, creo que la canción del pastor con Golfan, hermanos, usted puede sentir dolor. Yo me fui a un dolor enorme de mí, una cicatriz, algo que me dolía. Y yo decía: Señor, así como yo estuve dolida de algo físicamente, Señor, tú lo sufriste peor. Y tú lo sufriste por mí. Y esa es la transformación y esa es la resurrección que hoy yo quiero embozar. En la resurrección hay varios mensajes. Y el primer mensaje de resurrección de nuestro Señor Jesucristo no admite discusión alguna. Amén. No admite. No hay discusión. No hay discusión. Es algo que pasó y está aprobado en la palabra. Es un principio fundamental de la fe cristiana. Es un punto fundamental de la fe cristiana. Jesucristo demostró que Él venció la muerte. Amén. Que Él es vencedor de la muerte. Amén. Y tú también. Entonces, hoy mucha gente no cree eso. Y usted dirá: ¿cómo que no creen? Sí, porque de eso se trata 1 Corintios 15. Porque Pablo tuvo que sentar a la iglesia de Corintio a explicar
explicarle la resurrección. Ahora, no era la resurrección, ellos creían la resurrección de Cristo, pero ellos no creían, ciertos de la iglesia, de la congregación, ciertas personas no creían la resurrección de ellos. Y él se tomó la molestia de explicar todo eso. Hoy en día tenemos a varios teólogos que hablan sobre eso y yo quiero hoy mencionar unos aspectos de ellos. El primero es el doctor Toms. Dice, él explica y decide destacar aspectos que van mucho más allá de la resurrección de un cuerpo. Por eso que hoy yo quiero que tú abras y permitas que Dios te hable más allá de lo que hoy por alguna razón tú entiendes sobre la resurrección. El número 1, la resurrección de Jesucristo involucra y conecta la vida de Cristo con la renovación de la vida que no tiene final, porque la muerte no podía retenerlo ni dominarlo. Eso dice la palabra en Hechos 2, 23 y 24. ¿Qué dice la palabra? Lo puedes buscar allí. Y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Jesucristo facilita la conexión de la reunión del cuerpo con el espíritu. Es algo interno que pasa. Dios había prometido que no permitiría que el cuerpo de su santo se descompusiera en la tumba. Mira que eso es grandioso. Dios es un Dios perfecto y Él tenía todo plan trazado para Jesús. Eso lo podemos ver ahí mismo en Hechos 2, 25 y 27. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. El 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios es un Dios perfecto. Él no planea las cosas como quizás los humanos planean. Él tenía todo planeado y la resurrección, eso es lo que demuestra. Y su palabra, por supuesto. La resurrección Jesucristo sometió a la muerte bajo la autoridad del Dios, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo sometió la muerte bajo la autoridad del Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, 54 y 58. Y uno de los versículos que me gustaba era, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Lo que tú estás haciendo y lo que tú llevas haciendo por años no es vano. Hay una recompensa al final y eso debe ser tu garantía. Apocalipsis 5. Y quiero que tú te sitúes, porque del Apocalipsis 5, 7 existe y podemos ver un cántico nuevo.
Y uno de los versículos que me marcó, la palabra del Señor dice, capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo canto, diciendo, ¿quién? ¿Quién estaba cantando? Los seres vivientes y los 24 ancianos. Y nosotros también vamos a cantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Verdad que se recuerdan ese canto? Para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Y qué dice la palabra? En el 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Tú no eres cualquier persona cuando conociste de Cristo. Yo recordaba mientras estudiaba donde Dios a mí me sacó, donde Dios a mí me recogió y donde hoy Dios me tiene. Eso no es porque yo tenía un plan. Él tiene un plan contigo. Yo creo en la palabra de Dios hoy porque Él primero me amó a mí. Amén. Hoy tú vienes a la iglesia, hoy tú te congregas, hoy tú sirves, hoy tú resistes, hoy tú te levantas, ¿verdad? Cuando estás caído y tú te levantas, ¿por qué? Porque Él tiene un plan glorioso contigo y de eso tú no te puedes desconectar, de eso nadie te lo puede quitar. Podrá venir pruebas, podrá venir enfermedades, podrás estar en la casa llorando o quebrada por alguna enfermedad, como muchos están hoy, en situaciones difíciles, en situaciones de peligro, en personas que están, Señor, quizás abandonadas. Yo veo en mi trabajo eso a diario, solicitudes, y yo digo, Señor, ten misericordia de esas personas, porque Él quiere que tú le hables a otros también. Porque esa resurrección y al final vamos a ver eso, pero esa resurrección que Él hizo no solo es para ti, no es solo para Generación Vida Abundante, no solo es para los que están conectados, es para el mundo. Por eso que cuando veíamos el video, es para ella, es para él, es para ellos. Esa resurrección es para todos a nivel mundial. Entonces por eso que no puedes pasar por alto este acontecimiento y verlo. Mire, una de las cosas que yo he orado a Dios es que nosotros no seamos religiosos, que no vengamos a la iglesia por religiosidad, que yo no venga a la iglesia por obligación, sino que aquí dentro de mí hay una necesidad de rendirme a Él todos los días. Todos los días necesito de su sed. Todos los días necesito tomar esa agua. Todos los días necesito. Y esa religiosidad tú la cortas con tu vida en santidad, con tu vida de devoción. Tú la cortas con eso, porque la resurrección de Cristo vino más allá que la tumba vacía. Vino a arrasar. Y me gustó la frase que decía Madeleine: Él preparó este momento hoy para ti y para mí. Amén. Él sabía lo que tú necesitabas hoy. Él sabía lo que tú necesitabas hoy. Mire, si usted hoy no tiene familia, o si usted sí tiene familia, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y Él te da esa persona de sustento y de proveedor y de ayuda y de socorro. Él permite que tú descanses en eso por medio de la resurrección. Por eso que la resurrección es profunda, hermanos. La resurrección en nosotros no solo es hoy domingo de resurrección.
El domingo de resurrección, por supuesto, conmemoramos ese momento y no podemos pasar por alto ese significado, porque gracias a ese significado yo estoy aquí. Gracias a ese significado tú estás aquí. Gracias a ese significado están muchos congregados en su nombre. Pero esa resurrección es cada día. Esa resurrección tú la vives cada día, adorando, glorificando al Rey de Reyes, al que está sentado por los siglos y de los siglos. Amén. Por los siglos y de los siglos. Aunque tú te canses, Él va a seguir siendo rey. Aunque tú guindes los guantes, Él seguirá siendo rey. Y Él va a tener misericordia y compasión contigo. Porque su amor, dice que su amor es grande. Su amor es inmenso. Porque por eso pagó ese dolor en esa cruz. Por eso que pagó. Y no podemos ni siquiera concebir en nuestra mente lo que significó eso. Ni siquiera lo podemos resistir. Porque nada más estamos en una prueba y ya estamos lloriqueando. Porque muchas veces lo he estado. Pero gracias a su sangre, hoy estamos aquí. Otro mensaje es Romanos 6:4, que dice: su resurrección garantiza nuestra resurrección y que podemos vivir una nueva vida. ¿Qué dice Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú te bautizas hoy físicamente porque tú estás, ¿verdad?, entregando tu vida, tu hombre interior que se sumerja, ¿verdad? Ese hombre natural, y tú levantas en las aguas porque tú crees por fe y eres bautizado. El Espíritu Santo es quien te bautiza. El Espíritu Santo es quien te invita a las aguas. Ese es el Espíritu Santo. Por eso que tú ves ese corazón de muchos que desean las aguas. Amén. Amén. Desean las aguas. ¿Por qué? Porque estamos totalmente rendidos a Él y tenemos que hacer lo que podamos hacer para que Él sea glorificado en mi vida. Yo doy gracias a Dios porque eso es un valor de todo cristiano. Reconocerle delante de muchos que nosotros le pertenecemos. Decía el pastor que somos marcados. ¿Tú tienes una marca? Amén. ¿Tú tienes una marca? Tú tienes una marca. Si tú no te lo crees, tú tienes una marca. Por eso es que tú no puedes resistir a ese poder. Tú podrás alejarte del Señor, y a los que están quizás en las redes, tú podrás sentirte lejos, pero Él siempre rescata al perdido. Amén. Él siempre lo rescata. Y si tú tienes a alguien que aún todavía está perdido, sigue orando, porque Él va a hacer el cambio. Sigue orando, no claudiques en el nombre de Jesús. Uno de los siguientes mensajes es que Él nos dejó el Evangelio. Mire, esto es poderoso. Él nos dejó el Evangelio. No nos dejó una Biblia debajo del brazo, sino que Él nos dejó un Evangelio. El Evangelio, lo primero que le enseñé, dice ahí
el versículo, que busqué una traducción un poquito ahí traducida en lenguaje actual, dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como enseña la Biblia. Quiero que usted se sitúe en 1 Corintios 15, que ese es el versículo 3. Y allí vamos entonces a repasar, porque tampoco puedo excederme el tiempo, la resurrección, donde Él tomó tiempo para explicarle a la iglesia de Corintios que tenían que creer que iban a ser resucitados de los muertos. Mire, si hoy en día el evangelio no existiera, ¿qué tendría que hacer los predicadores? Irse para sus casas. Pero el evangelio es el que nos compró. Lo que nosotros hemos leído en esta palabra es lo que nos tiene aquí, predicando el evangelio, exhortando a los hermanos, edificando a su iglesia. Ese evangelio, hermanos, no cualquiera lo ha tomado. Muchas religiones hoy están aquí sirviendo a un Cristo resucitado, pero no este evangelio. Este evangelio es el que transforma, hermanos. Este es el mejor evangelio que nosotros podemos haber escuchado. Eso, su vida, su muerte y su resurrección. En el nombre de Jesús. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es un estilo de vida beneficioso. Sin duda, en 1 Corintios 15:32 dice la palabra: así como el hombre batalle en Efeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí Pablo está por la mitad, culmina, porque todo el pasaje de 15 habla sobre eso. De qué vale que prediquemos si el evangelio no va a transformarnos, si la palabra del Señor no va a hacer la obra en nosotros. Mire, como creyentes nosotros debemos de ponernos a leer el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos entender lo que significa. Yo traje varios capítulos para que tú veas. 1 Corintios 15 habla sobre la resurrección de los muertos. Mateo 28 habla sobre cómo sucedió, cómo se dieron los actos. Pero en Hechos también está eso, porque de eso se trata. Decía el pastor que Cristo fundamentó las iglesias por medio de Pedro. Eso es poderoso, porque por eso es que estamos tú y yo aquí, porque Él preparó todo ese camino. Y 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De eso estoy hablando, del Evangelio, de las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen en las Escrituras hoy en día? Tú debes de creer en las Escrituras. Entonces, la resurrección de los muertos, es una doctrina esencial de toda vida cristiana. No se puede decir que el cristiano, si en el fondo tú no crees en la resurrección de los muertos. Y eso es lo que Pablo se dedicó a explicar en estos versículos. Dice, en el 4, y aquel que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hay una secuencia de hechos. Hay una secuencia de hechos que él tomó el tiempo para explicar. Primera de Pedro 3:18, dice el versículo, ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino? En la cruz del Calvario. Mira lo que pasa, mira lo que tú hiciste cuando tú conociste a Cristo. Tú le diste tu pecado y mira lo que Él te dio. Él te otorgó su justicia. Su justicia fue entregado. Él solamente necesita un hombre, ¿verdad? Dispuesto a entregarle tu pecado, dispuesto a dejar las cosas que debe de dejar, dispuesto a entregarle todo lo que tiene que entregar. ¿Para qué? Para que Él te entregue su justicia. Eso me gustó. Eso me gustó, saber que yo tengo su justicia, saber que Él ya me quitó todo mi pecado, que ya yo no tengo que estar recordando quién era, yo no tengo que estar recordando qué era lo que yo hacía para separarme de Él. Ya Él lo tomó, ya Él lo cargó, ya Él lo sepultó. Y Él resucitó para reinar, amén. Él resucitó para reinar. Tú no tienes que cargar con tu pecado. Dice la palabra en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. No hay una sola religión del mundo que predique este mensaje. Hermanos, es algo real que pasa. Es algo que te pasa por los huesos. Esto me llevaba también a cuando Ezequiel le hablaba a los huesos secos. Tú puedes ir a orar por cualquier persona que está destruida, que está con problemas. Tú puedes ir a orar y tú dices, la sangre de Cristo levanta. Y de verdad que pasa, o no. Pasa, porque no eres tú, es el poder de su sangre, el poder que te acompaña, el poder que tú estás caminando y Él está allí. Ese poder es el que revive huesos secos. Por eso que cuando nosotros llegamos o las personas conocen de Dios, están destruidos, están caídos, están llenos de miseria por su pecado. A eso me refiero, su condición. Pero Cristo le da vida eterna. Amén. Esa es la vida que hoy tenemos. Y esa vida eterna no se tiene que quedar en estas paredes, amados hermanos. Esa resurrección, esa vida eterna que te transforma. Mire, esta es una cosa que a mí me vuela el corazón, saber que que su sangre me transforma, que yo puedo ir a orar por una necesidad de Maribel y unirme con ella. Dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Y hay milagros por medio de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El siguiente es un mensaje de poder. No es cualquier mensaje que tú levantas un versículo y lo montas en las redes. No es eso. No es un mensaje más. Es un mensaje que vive aquí adentro. Es un mensaje que sale de tus poros. Es un mensaje de poder, la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 50-51. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Si tú crees que con esa carne tú vas a poder estar allá, no. Tú necesitas santidad. Tú necesitas relación. Tú necesitas intimidad para poder entender ese poder.
la que yo estoy mostrando hoy. Dice, he aquí os digo un misterio. Es un misterio, hermanos, el Evangelio. Es un misterio que gracias que estamos aquí. Amén. Que creemos. Gracias a los que están en las redes, que creen en Jesucristo. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Tu cuerpo será transformado. Mi cuerpo será quizás el mismo, no sé, pero lo importante no es cómo se ve el cuerpo, sino lo que significa la transformación de eso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Amén. Seremos transformados. Eso tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que creer en tu día, en tu vida diaria. Tú no puedes quedarte pensando en el problema que vives hoy. Tú tienes que pasar el obstáculo porque tú sabes que tu cuerpo será transformado. Puedo decir varios ejemplos, pero no me quiero meter en algo que me vino a la mente, pero no quiero salirme. ¿Quién era el primero en que vio Cefas? Ahí lo leímos. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y Pedro era una persona de un carácter impulsivo. Era el que siempre respondía y actuaba primero, pero también era inconstante. Por ejemplo, ¿qué podemos mostrar de Pedro? Que Pedro caminó, creyó y se hundió. Y yo sé que a muchos nos pasan así. Pero ¿qué pasó con él? Mire que él fue el primero que aparece aquí, en el capítulo 5. Cristo se le presenta a Pedro. Yo no sé si tú puedes entender eso, pero Cristo podía ser Pedro quien sea Pedro, pero Él escogió a Pedro porque Él dice, Pedro, yo me voy a mostrar que ya yo resucité. Y eso debe de ser muy grandioso. Pedro fue quien vio esa divinidad. Pedro se convirtió después en una piedra de tropezo. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en Mateo 16, por allá, comenzó Pedro a decirle que no te preocupes, Señor, si tú no quieres, ¿verdad? Como que a impedir que esa muerte del Calvario se diera. Eso lo puedes leer en el 16, del 15 al 23, lo que estoy diciendo. Y al final, ¿qué hizo Pedro? Pedro hasta negó a Jesucristo. Mira, eso me habla de que su amor es tan grande que Él no le importa lo que tú has hecho aquí en este mundo. Pero cuando Él te escoge, que es lo que hizo con nosotros, una perla, Él nos levanta y Él nos muestra su poder. Y eso fue lo que mostró en Pedro. ¿Quiénes también estaban allí? A los 12. A los 12. Ellos no fueron los únicos. También estaban 500 personas a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. O sea que significa que pasó una visión a 500 personas. O sea que Cristo se mostró y pudimos verlo en Cerro Viento, en las cumbres, en Pacora, ¿verdad? En el tiempo del Señor se mostró, porque hay evidencias de eso. Dice que después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo era el medio hermano de él. Y
probablemente él no creía que su medio hermano era el maestro inmolado. Pero si ahí en la escritura señala que Jacobo también lo vio, es porque Cristo quiere revelar de que no hay nadie que pueda haber escondido ese acontecimiento. Él se glorificó, así que ellos fueron también parte de todo lo demás. Y no hablar del propio Pablo. El propio Pablo dice al final, en el capítulo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, dice la palabra del Señor, me apareció a mí. Porque yo no soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino las gracias conmigo. Cuando hay propósitos en tu vida, tú vas a marcar huellas. El evangelio tiene que marcar huella en nosotros. El siguiente es Primera de Tesalonicenses 4:14, 16. ¿Lo puede buscar? Y gloria a Dios por su palabra. Primera de Tesalonicenses 4:14. No lo tenía allí. Lo leemos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás tú, levanta la voz y léelo, mientras que yo lo busco. Ahora lee la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses para ver quién puede leerme. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? ¿Quién se levanta entonces a leer la palabra del Señor mientras que lo busquemos? Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra? Si tú eres de los que vas a ser levantado porque mueres, tienes esperanza. Si eres tú o yo la persona que va a ver ese acontecimiento cuando Él venga a buscar su iglesia, entonces eres parte. Pero cual sea la razón, por eso que el morir de nosotros es Cristo y el vivir es ganancia, dice la palabra del Señor. O sea que el vivir en Cristo es morir en victoria. Tú no te mueres sin esperanza. Tú no te mueres sin esperanza. Cristo te resucitará. Amén. Y una de las cosas que sigue el pasaje en el capítulo 15 es que no tendría ningún sentido predicar de Cristo. La fe de cristiana sería vana. Y eso era parte de lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios. No habría necesidad, si el cristianismo no tiene la resurrección, entonces no habría sentido sin esa resurrección. Entonces, en el capítulo de ahí mismo 15, lo podemos ir viendo desde el 15 hasta el 19, que todos los predicadores de la resurrección de Cristo serían mentirosos. Entonces, ¿por qué? Porque si no creen. Y dice el capítulo 15,
El versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, por él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Esta palabra se fundamenta porque, como dije, había personas en medio de la iglesia de Corinto que no creían. Y una de las cosas que Pablo tomó tiempo para explicarle a ellos es eso. Dime tú si tú tienes gente que no conoce, que no creen en eso. Hay mucha gente que no cree en la resurrección de Cristo, o quizás lo creen pero no lo asimilan. Pues es importante, porque la palabra, si Pablo tomó tiempo para escribir no solo Corintios, sino Gálatas, Efesios, todo esas epístolas, es por eso. Porque él necesitaba formar una iglesia fuerte. Él necesitaba formar una iglesia clara. En el versículo 19, seríamos los cristianos, la gente más digna de lástima en este mundo, si no existiera el evangelio, si no existiera la resurrección. En el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos lo más dignos de consideración de todos los hombres. Andaríamos detrás de un engaño. Hay mucha gente detrás de esos engaños. Nosotros no. ¿Por qué? Porque sabemos qué es el norte, a dónde vamos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros. Hay cosas que Dios te tiene que marcar. Y tú no puedes creer más de 4 cosas allá afuera en el internet. Tú no puedes creer lo que tú quizás donde Dios a ti te sacó. Quizás Dios te sacó de creer en las imágenes, en qué sé yo, en las mandas. Hoy, en esta Semana Santa, que quizás por promedio de pandemia no hubo procesiones, pero así está la gente, pensando que la resurrección de Cristo se paga con mandas, con caminar. No, es otra cosa interna, es dejar los pecados, es vivir una vida en santidad. De eso se trata la resurrección. Y esa es la resurrección que tú y yo creemos en esta mañana, que los que están en las redes tienen que creer en esta mañana. Amén. Porque a ti nadie te va a poner a estar creyendo en algo que tú sabes que es falso. Y así estaba Pablo. Yo me imagino a Pablo explicándole eso a esa gente que creía por los griegos que le habían enseñado, que creían, que tenían creencias pero fuertes. Eso es lo que Dios quiere arrancar en esta mañana en nuestros corazones, en los corazones de la gente que no cree, en los corazones de la gente que todavía se resiste al poder de su presencia, al poder de su palabra, al poder de su evangelio. Y tú y yo y todos los que estamos aquí y todos los que están allí conectados tienen que tener eso presente. El evangelio no solo es para ti, el evangelio es para tu casa, el evangelio es para tu compañero de trabajo, el evangelio es para las personas que están perdidas. No es para ti solamente. Dice la palabra, id y haced discípulos. Ese es el evangelio. No que engordemos solamente por la palabra, porque lo que nos gusta. Porque es que ya yo estoy sirviendo. Ya yo sirvo. ¿Qué más quieres, Dios? No te puedes conformar. Tú tienes que levantar tu bandera del evangelio en tu casa. Hermanos, eso no es fácil, pero sí lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 38, 35, de ahí mismo del capítulo 15, Pablo comienza a decir, pero
dirá alguno cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán. Mire, nosotros necesitamos que esa semilla, que es el Evangelio, se seque para dar frutos. Nosotros hoy podemos sembrar, los que tienen oportunidad de sembrar, que bueno, yo no sé mucho, pero sé que las semillas tienen que secarse, ¿verdad? Todo fruto tiene que secarse, no puede estar húmeda. Y luego entonces esa semilla tú la tiras en una tierra fértil, ¿y qué va a salir? El árbol. Bueno, esa es la semilla del Evangelio. Tienes que secar. Y eso me habla a mí de entregar todo. Aunque no esté contenta o aunque no lo pueda comprender, lo tengo que entregar todo. ¿Y por qué? Porque lo entregó todo, hermanos. Él lo entregó todo por nosotros. Lo tengo que entregar todo. Y así en ese versículo está diciendo eso. Ahí mismo en el 42, y ya vamos a ver cómo vamos cerrando esto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Dice que nuestros cuerpos resplandecen como la luz de la aurora. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos nuevos cuerpos, nuevamente, nueva vida. Y de eso me habla de que somos transformados. Y en el 44 dice, se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Esta versión dice un cuerpo animal. Se oye un poco fuerte, pero tiene que ver con el hombre natural. Nosotros conocemos a Cristo hechos hombres naturales y Él nos hace hombres espirituales. Mira cómo es Dios. Nos hace hombres espirituales, a todos por igual. 2 mensajes más, rapidito. La siguiente. ¿Qué hace el mensaje de la resurrección de Cristo? Fortalece la relación de Dios. Y ahí nos vamos a Hechos, que en casa tú puedes ir a escudriñar la palabra del Señor. En Hechos 3 resulta que hay un acontecimiento de un cojo de nacimiento. Y en el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y en el versículo 4, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Así le dijo Pedro y Juan al cojo de nacimiento, míranos. Entonces él estuvo atento y esperábamos recibir de ellos algo. Hoy cantábamos que Dios hiciera un milagro en nosotros. Bueno, el cojo quería un milagro. Y lo que nosotros podemos sumergir de este acontecimiento donde Dios sanó al cojo, es que Pedro y Juan estaban ¿a dónde? En el templo. Porque en el templo, amados hermanos, en la casa de Dios hay edificación. Amén. En la casa de Dios hay comunión unos con otros. En la casa de Dios, ¿qué venimos a hacer? A hablar con Dios. Entonces,
Pedro y Juan en este capítulo 3 nos enseña 4 órdenes. La siguiente dice la palabra que podemos aprender como Pedro y Juan en el templo nos enseña que hoy podemos enseñar obediencia. Disciplina, fortaleza y poder. Y allí usted puede ver eso. Mire, si usted cree que viene a la iglesia para que lo vean, usted está equivocado. Venimos al templo por obediencia. Venimos al templo porque necesitamos disciplina. Y bueno, en todo sentido de la palabra, fortaleza, porque necesitamos fortaleza. Y el poder que Él nos da por medio de su sangre. Entonces ellos encontraron en eso todo eso. ¿Qué dice la palabra en Hechos 1:8? Dice, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y mereceréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros recibamos en su iglesia. El siguiente, la resurrección de Cristo fortalece la relación con el mundo, hermanos. La resurrección de Cristo fortalece la relación con el mundo. Eso lo podemos ver allí mismo en Hechos 3, que ya te estoy dejando como 2 tareitas por leer esta semana. Hechos 3 del 2 al 16 comienza una relación. Mire, si nosotros tenemos relación, nuestra relación entre nosotros es buena y la relación de Dios también es buena. Créeme, la relación con los que no conocen de Dios también va a ser buena. Va a ser buena porque es conjunto. Entonces, esa obediencia de predicar el evangelio a todo el mundo no va a tener impedimento. Porque tú tienes una relación con tus hermanos, tú tienes una relación con Dios y tú vas a tener una relación con el perdido. Es que de eso se trata la resurrección. La resurrección se trata de que tú tengas y yo tenga esa transformación que al salir de este lugar tú quieres mostrar el evangelio a otras personas. De eso se trata, hermanos. Hermanos, de eso se trata. Tú no puedes quedarte con ese evangelio guardado en tu cartera o guardado cada domingo. Tú tienes que proclamar ese evangelio a muchos, porque el Señor eso nos demanda. El Señor eso nos demanda. La resurrección de Cristo transforma y Él está esperando transformar como lo hizo con el cojo. Y tú puedes ver allí en Hechos y en Mateo y en Lucas los milagros que Él hacía. Él dice, entren los cojos, entren los paralíticos, entren los ciegos, entren. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en Generación Vida Abundante. Sanar a los enfermos a nivel espiritual. Pero tú tienes que estar conectado y yo tengo que estar conectado con su presencia. ¿De qué manera nosotros vamos a poder fortalecer la relación con el mundo? La siguiente. Para hacer que las personas miren a Cristo. Es la única manera. Dice que Pedro y Juan le dijo, míranos. Tú tienes que entrar a la persona que no conoce del Señor, no por ti. Háblale con la palabra. Háblale con el acontecimiento y tú vas a ver que esa persona ya no va a ser la misma. Esa persona va a ser estremecida. Haz la prueba. Prepárate, prepara un mensaje de salvación, tenlo ahí cerquita de ti, los pasos de salvación, lo que tú quieras aprenderte en la manera de que tú conozcas el tema y prepara y háblale al que está al lado en tu cita médica. Yo le decía a mi esposo, háblale al vecino que lo ves todos los días. Háblale al compañero de trabajo que todos los días se la pasa quejándote. Pero prepárate, porque el Señor quiere curar a cojos. Él vino por eso.
Esa es nuestra responsabilidad, amado hermano. Nosotros no podemos creer en la resurrección de Cristo solamente porque Cristo hizo con nosotros una vida poderosa. Eso tiene que salir. Eso tiene que salir, te tienes que compadecer como Él estaba, compadecido de los perdidos. Tú no puedes quedarte ningún día sin hablar de Cristo, aunque no te contesten, aunque no te digan nada, porque yo lo hago en mi trabajo. Estoy rodeada de gente inconversa. Y yo le he preguntado a Dios, ¿por qué me has traído a este lugar? ¿Qué hago yo aquí? Y Él me dice, por ella, por él. Y yo tengo que amarrarme los pantalones. Y en la primera que tengo, le suelto la palabra. Oro por ellas. Tengo muchas mujeres allí, golpeadas, donde solamente hablan y ya Dios me revela y me discierne qué es lo que está pasando en su corazón. Yo sé que a ti también te pasa en tu ámbito. El milagro del cojo de nacimiento nos enseña a ayudar a las personas, la fe de las personas. No voy a poder leer los versículos, ahí están. Que este mensaje, más que un milagro, fue una señal de que el poder de Jesucristo se manifiesta hoy por medio de su discípulo y de un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que Dios ha dado. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Y Él está activo hoy en el nombre del Señor. Quiero que te levantes y leamos la conclusión de este mensaje. La muerte y resurrección de Jesucristo le da a la iglesia la autoridad y el poder para realizar milagros y salvar las almas para Cristo. Jesús, después que resucitó, dijo: toda potestad está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo: agarren mi resurrección, sean fuertes y valientes y quédense en una iglesia. Él no dijo eso. Él tampoco le dijo: bueno, solamente a 500 vayan y prediquen. Él dijo: id. Significa que todos. Por eso que hoy a nivel mundial están predicando mucha gente. Por eso hoy a nivel mundial, y tú te tienes que gozar con el que se levanta a predicar de Cristo. Aunque no sea nadie que tú conozcas, tú dices: gloria a Dios por ese siervo. Gloria a Dios por esa sierva que se levanta a predicar. Porque quizás no lo haces tú, pero Él lo está haciendo. Y dice: ninguna religión tiene más poder que el evangelio de Jesucristo. Él vive, ha resucitado y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Los invito a orar por esta